¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. La exhumación de la momia de Franco, cuyo decreto ha aprobado hoy el Congreso con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, no ha tenido el efecto disolvente perseguido por el Gobierno para que se dejara de hablar de la tesis de Sánchez y se entrara a ese trapo. El debate ha pasado prácticamente inadvertido en el Congreso para disgusto de la vicepresidenta, que ha buscado a la desesperada una confrontación con la oposición en el hemiciclo y después en los pasillos se ha esforzado por reconducir a los periodistas hacia la exhumación de la momia, indicándoles que esa era la noticia era Franco y no el doctorado del presidente del Gobierno. Hay que ver, pero en fin ha pinchado un hueso. ¿Qué vamos a hacer? La tesis de Sánchez ha alcanzado velocidad de crucero mediático y le duele más al presidente y su Gobierno en estos momentos que una china en el zapato. Su amenaza de denunciar a los medios, ABC, OK Diario, entre otros, que le han acusado de plagiar, copiar de otros autores parte de esa tesis doctoral, de fusilar con cortas y pegas informes y decretos publicados por los gobiernos de Zapatero o de volcar artículos suyos ya publicados, evidencia el nerviosismo del presidente, cuya reacción contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras preguntarle ayer por el tema en el Congreso, fue bastante premonitoria a tenor de lo que hoy hemos vivido. La tesis va a ser publicada en Internet en las próximas horas, se va a poder acceder a ella libremente. Entonces podrá evaluarse el alcance de esas denuncias contra su doctorado, que de confirmarse es evidente que eso supondría que habría incurrido en una grave falta académica, por lo menos, y máxime tratándose de un documento habilitante, esto es, un documento que le abrió las puertas precisamente de la universidad para ejercer como profesor, condición sine qua non, para poder luego ser profesor, ¿no?, en esas circunstancias. Además, claro, le dejaría retratado ética y políticamente el que se ha distinguido por desgastar y abatir a sus adversarios, políticamente hablando, especialmente a Mariano Rajoy. Recuerden ustedes, le calificó de indecente. En ese sentido, hombre, no deja de ser paradójico y sarcástico que desde el PSOE y desde el Gobierno hoy se esté acusando al PP y a Ciudadanos de haber cruzado las líneas rojas y de haber emprendido una suerte de operación de caza y captura contra Pedro Sánchez, con ataques personales incluso. En fin, ¿quién lo diría con la que ha caído y hemos visto estos años atrás contra los gobiernos de Rajoy y contra algunos de sus ministros y contra el Partido Popular o algunos de sus miembros? En fin, sobre este asunto, la tesis de Pedro Sánchez, Laura Gómez nos va a plantear ya la pregunta del barómetro. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Como decía, seguimos hablando de la polémica sobre la tesis de Pedro Sánchez. ABC apunta al presidente del Gobierno y le acusa de plagio en su tesis y nosotros les preguntamos, ¿debería dimitir Pedro Sánchez si se demuestra esto, que plagió su tesis? Pues ahí tienen nuestra pregunta del barómetro de hoy. Si creen que sí que debería dimitir el presidente si finalmente se demuestra el plagio, marquen el 905-855-001. Si creen que no es necesaria su dimisión, pues marquen el 905-855-002. Y les seguimos y les leemos a todos ustedes a través, como siempre, de nuestras redes sociales. Antonio. Gracias, Laura. Vamos ya con un avance de los temas que esta noche vamos a comentar y debatir aquí en el Cascabel. Vean. Pedro Sánchez autoriza la publicación de su tesis doctoral. ¿Pero la plagió? Si lo hizo, podría haber incurrido en un delito. ¿Puede provocar el caso tesis la caída de Pedro Sánchez? Esta noche analizamos las claves de la polémica en el Cascabel. El Tribunal Supremo pide a la Fiscalía que informe si debe investigar a Pablo Casado. Lo que a mí respecta, absoluta tranquilidad, porque por las cuestiones en las que a mí se me está observando, ninguna es imputable a mí. Por eso, el líder popular ha entregado a la Sala documentación donde niega cualquier delito. Yo confío mucho en la justicia. ¿Hay una campaña contra él? ¿Ha dado ya las suficientes explicaciones? Todos los detalles esta noche en el Cascabel. Bueno, vamos a ver, Cristina López Erlistín. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Dame un titular de la tesis de Nancy Digodés, Pedro Sánchez. Bueno, en Alemania, Pedro Sánchez hasta ahora estaría dimitido. No me digas, ¿solo con lo que se ha publicado? Solo con lo que se ha publicado. ¿Pero qué me dices? Porque capítulos enteros de la tesis, por ejemplo, el número 2, procede directamente de publicaciones de otros profesores, de tal modo que realmente no cabe duda al respecto, y en ese sentido es una falta de honestidad tremenda. Bueno, ahora ahondaremos y profundizaremos en eso que dices, porque realmente ya es un titular de entrada, ¿eh?
en Alemania habría dimitido. Fernando Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Yo como la verdad es que no lo sé, no sé si ha plagiado o no, no me atrevo a ser tan contundente como Cristina. Yo lo único que diría es que el debate tiene que seguir y agotarse y aclararse a fondo. Y eso implica que el presidente del Gobierno debería convocar el debate del Estado de la Nación urgentemente o, si no quiere convocar el debate del Estado de la Nación porque cree que lo puede perder, tiene que convocar elecciones ya, desde mi punto de vista. Sí, no digo que si tenga que ir ni nada de eso, no. Él que las convoque y que se presente, me parece muy bien. Bueno, Alfonso Merlos, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues vamos a ver, yo creo que hay dos titulares. Primero, el debate político para mí tiene recorrido, es decir, podemos discutir si el señor Sánchez, a tenor de dónde se ha puesto el listón en otros escándalos universitarios, tiene que irse o no tiene que irse, pero desde luego el debate académico es muy fácil. Hay 5 profesores que le han dado cum laude al señor Sánchez, que le han hecho doctor, y mañana mismo la universidad puede revisar la tesis, puede cotejarla de cara a la opinión pública con la información de ABC y puede decidir mañana mismo si la universidad le quita el título de doctor a Pedro Sánchez. Que cuando uno es profesor de universidad lleva aparejado un beneficio económico. Un profesor que es doctor tiene un salario distinto a un profesor que no es doctor. Y eso lo puede hacer la universidad. Y luego el debate que dura unos cuantos días más, seguramente. Mañana ya es... Mañana es viernes. Mañana es viernes y va a poder verse y ojearse, lógicamente, libremente sí, en Internet. La universidad la ha podido ver hoy mismo, ¿no? Bueno, sí, la universidad pudo verla hace 2 años. Claro. O hace, 3, desde el 2012 concretamente, pero en fin, entonces y el tribunal formado por 5 profesores, incluido un presidente, puede valorarlo en cuestión de horas si efectivamente hay el autoplagio, el plagio a terceros informes y el plagio a terceros autores. Verónica Fumanal, buenas noches, Verónica. Buenas noches, pues yo tengo información sobre este tema. Lo primero, esta tarde la universidad ha emitido un comunicado a todos los periodistas donde dicen que la tesis de Pedro Sánchez cumplió todos los requisitos académicos y procesales y que por lo tanto no hay ningún tipo de irregularidad, punto número 1. Punto número 2, compañeros periodistas han hecho el trabajo ese de fact-checking, de mirar punto por punto a ver si era cierto que había plagio o no, y parece que no hay plagio, que todas las citas están perfectamente puestas. Y por... No, pero esos eran unos compañeros. Sí, chicos, yo me remito a las informaciones que dicen que está perfectamente citada, porque yo no he ido a la universidad a ver la tesis. Yo no he ido. Os digo la información de otros compañeros. Y en tercer lugar... me parece fenomenal que vayamos a ver las tesis de todos los partidos, de todos los políticos y que las sometamos a este escrutinio público. La de todos. Vamos a ver, es interesante esto que cuenta Verónica porque efectivamente contrasta con lo que denuncia ABC en su portada hoy, también otros medios, OK Diario también. Que también han visto la tesis. Que también han visto la tesis, y que, supone solamente un aperitivo de lo que mañana va a seguir publicando ABC y sobre lo que hablaremos con Javier Chicote. Pero antes, Susana Ollero, cuéntanos concretamente los datos que aporta en su información ABC para sostener la denuncia de que Pedro Sánchez ha plagiado, ha copiado de otros autores, ha reproducido textos de, por ejemplo, hasta decretos leyes de los gobiernos de Zapatero, textualmente corta y pega en su tesis doctoral. Vamos a esos datos, Antonio, porque es la noticia del día. Hoy hemos conocido las pruebas de que Pedro Sánchez habría plagiado esa parte de su tesis doctoral. El periodista Javier Chicote de ABC y también OK Diario aseguran que el presidente del Gobierno, copió a otros autores, fusiló informes oficiales del Gobierno de Zapatero y además se plagió a sí mismo. Y todo ello sin entrecomillar ni hacer referencias, algo que está prohibido. Así que vamos con ese primer plagio pillado, según el ABC y OK Diario. Y es este: 2 profesores de la Universidad Carlos III llamados Julio Cerviño y Jaime Rivera publicaron este artículo que están viendo aquí. Lo publicaron en una revista del Ministerio de Industria. Pedro Sánchez, en esta parte de nuestra pantalla, copia literalmente algunas de esas frases. Vamos a leer esta en concreto, en la que se puede leer: una de las principales fuentes de creación de marca país son las propias marcas comerciales y corporativas, la globalización del comercio, y continúa. En esta parte de la pantalla pueden ver
que la frase es exactamente la misma. Bueno, pues ni la entrecomilla ni tampoco cita a sus autores. Pero hay más. Sánchez también copió literalmente diapositivas del Instituto Español de Comercio Exterior del ICEX, según estos medios de comunicación. Veamos. El ICEX, en esta parte de nuestra pantalla, asegura que para promocionar España hay que mejorar la imagen como país con capacidad industrial y tecnológica, presentando aquellos sectores en que somos líderes mundiales y los detalla: infraestructuras, energías renovables, tratamiento y desalinización del agua. Bueno, pues en esta parte de la pantalla pueden ver, está algo cortada porque la foto del ABC no la ha incluido entera, pero exactamente la misma frase, con las mismas palabras. Bueno, pues seguimos porque hay una tercera copia y sería el autoplagio, donde Pedro Sánchez se copia a sí mismo. Se copia en concreto en uno de los artículos que habría publicado en 2 revistas científicas junto a otro compañero. Bueno, pues tampoco hay ningún aviso de que es un contenido ya publicado. Aquí tenemos la primera parte de esa publicación, cuando la publica en la revista, y esta es su tesis. Bueno, si se pueden fijar, exactamente las mismas palabras. Y con todo esto, Antonio, Pedro Sánchez se convirtió en doctor en Economía por la Universidad de Camilo José Cela, donde, por cierto, era profesor. Muy bien, todo esto es lo que ha publicado hoy, después de investigar durante varios meses, nuestro compañero Javier Chicote en ABC, donde se encuentra ahora mismo en esa redacción. Buenas noches, Javier. No puede ser, son las 11 menos cuarto y no he empezado. Javier, ¿me escuchas? Buenas noches. No sé, me parece que no. No le llega el sonido. Pues no nos escucha. ¿Qué vamos a hacer? A ver si podemos ahora recuperar esa comunicación. La portada de hoy era bastante elocuente y contundente. ABC accede a la tesis íntegra del doctor Sánchez. Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, copió otros autores, fusiló informes del gobierno de Zapatero, volcó en la tesis artículos suyos ya publicados. Es verdad que a esta hora de la noche, salvo algún medio, como te decía Verónica, no sé si La Sexta, que dicen que ellos han visto la tesis y que no ven ese plagio por ningún lado. En los demás hay dudas razonables. Hombre, se puede decir que la utilización de los propios materiales de él, aquello que habría previamente publicado, no constituye problema, porque digamos, utilizar los materiales que, por ejemplo, yo publico en La Razón e introducirlos como parte de tu propio desarrollo de pensamiento, incluso literalmente, no constituye problema. Pero desde luego... ¿Una tesis doctoral tampoco que no, lo que te... No, digamos, te, no, pero es que el autoplagio en las tesis doctorales, Antonio, no existe, porque es más, dentro de la trayectoria académica, cuando uno escribe artículos, o sea, cuando uno está escribiendo una tesis, te piden en la universidad que escribas artículos, porque son los que indexan para pedir becas, para formar parte de grupos de investigación. Y en una tesis doctoral no puedes citar un artículo que has hecho de la misma materia. Es que es una pedantería académica citarse a uno mismo. Pero vamos, no es ese el problema que se plantea. El problema que se plantea es que los artículos publicados por los profesores Julián Cerviño, Jaime Rivera, Marcela Iglesias, David Molina y Antonio García Rebollar están íntegramente copiados sin cita de los autores. Y no son las citas a pie de página. Por ejemplo, en el caso de García Rebollar, particularmente grave, el capítulo 2 de la tesis de Sánchez, que define los tipos de diplomacia económica, repite íntegramente el texto de García Rebollar, e incluso es tan grueso y tan tosco la operación, que para disimular, esto definitivamente establece la mala intención, dice, en lugar de incluir, dice engloba, y en lugar de trabajo, dice labor. Sí, está clarísimo. Vamos a ver. Alfonso, brevemente, que creo que tenemos la posibilidad de saludar a Chicote. Es verdad que el mayor problema no lo constituye el autoplagio. Que no existe el autoplagio. Que sí existe en una medida. Existe en la medida en que cuando tú presentas una tesis doctoral, que es un material científico al que se le presume originalidad, claro, si hay una parte que ya está publicada, eso le resta valor a tu tesis. No la invalida, evidentemente, pero le resta valor delante de cualquier tribunal. Pero aquí la cuestión, efectivamente, como se estaba citando, es, yo no sé si los señores de La Sexta han visto que donde no había notas a pie de página, según Chicote, de repente han aparecido notas a pie de página. Porque si hay notas a pie de página, no hay el menor problema. Tú puedes citar a 5 autores o a 500 si están bien citados. Ahora bien, lo que estamos viendo es que cada uno de los detalles está medido precisamente para encubrir el robo de ideas.
Si yo he bebido un informe del Instituto de Estudios Económicos, o en este caso del ICEX, como se ha hecho, pues evidentemente no hay el menor problema en que lo cite. Pero lo que tú no puedes presentar ante un tribunal es un esfuerzo investigador y el desarrollo de unas ideas propias que tú has robado. Es que el plagio está en el Código Penal. Hombre, es que es el delito más grave desde el punto de vista universitario y educativo y formativo. Es que es un tema muy serio, ¿eh? Vamos a ver, Javier Chicote, redacción de ABC, buenas noches, a ver si ahora se nos escuchas. Venga, vamos. A ver, Chicote. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, perdón, Antonio, pero es que antes no se escuchaba. Ya me imagino. Enseguida vamos a tener que hacer una pausa, pero tú vas a seguir después. O sea que ahora lo que nos interesa, Javier, vamos a ver. No tengo demasiado tiempo, por favor. Bueno, pero tenemos que ir a hacer una pausa. Ya todo esto nos ha retrasado un poquito, pero luego vamos a seguir hablando. Vamos a ver, lo de hoy lo complementas mañana con denuncias más severas, más gruesas, más importantes. Sí, mañana seguimos y seguimos con mucha fuerza. Yo acabo de terminar 4 páginas y todavía estamos terminando de ajustarlo, pero bueno, ya está prácticamente lanzado y en breve podréis ver la portada de mañana. Mañana aparecen nuevas irregularidades y además muy graves. ¿Qué tipo de irregularidades aparecen, Javier? Son irregularidades relativas al tribunal de la tesis. Hoy he avanzado ya una información en abc.es en torno a las 12 del mediodía sobre cómo se había configurado ese tribunal, que no tenía la talla académica necesaria. De hecho, uno de los miembros había doctorado hace solo 2 meses, otros 2 el año anterior, con una tesis dirigida por la misma directora de tesis. Bueno, pues en esa línea contamos otros asuntos muy novedosos que ocurrieron y que la verdad es que huelen fatal. Y también otra información relativa a unos artículos de Pedro Sánchez que no le van a dejar en muy buen lugar. Partes del texto que podrían haber sido susceptibles de ser copiados, plagiados. Sí. Hay más, de más autores. Y además, o sea, no solo eso, además, en línea con lo que decía Alfonso Merlos ha dado en la clave, es una tesis que está diseñada para copiar a todo el mundo intentando salvarse. Es decir, metiendo, salpicando citas, dando algún nombre, pero apropiándose de las ideas de todos y no entrecomillando correctamente. Porque si Pedro Sánchez hubiera cumplido con las normas de integridad académica, si hubiera entrecomillado correctamente, su tesis sería entera un entrecomillado. Y eso no vale. Por eso no cita sus propios artículos, que claro que hay que citarlos. Una tesis es una obra original. Y si has publicado artículos previamente porque te lo han pedido, porque han dicho que es estupendo, dilo, que nadie te prohíbe decirlo. El caso del autoplagio no es un problema legal, es un problema de ética. Si ya los has publicado, es tan sencillo como que lo digas. Lo que ocurre es que si te citas a ti mismo, dicen, oye, esto de citarte a ti mismo, claro, te estoy pidiendo un trabajo original. Por eso, claro, ¿qué hace? No citarse, pero incluirlo, como no cita muchos informes oficiales y como no cita a otros autores. Ahora estoy escuchando que resulta que uno de los plagios que yo he detectado, resulta que 8 páginas más adelante o algo así, había una cita. ¿Pero qué es eso? Vamos a ver, si tú copias y pegas citas, punto, se acabó. Si copias y pegas, entre comillas, pones una nota y dices la fuente original. Todo lo demás es mentira, todo lo demás es ruido, todo lo demás es propaganda, que es lo que están haciendo. No me extraña porque lógicamente hemos dado en el clavo, en el diario ABC en exclusiva, con el presidente del gobierno, con un documento que llevaba mucho tiempo escondiendo. Y se tiene que defender, y yo lo entiendo y lo comprendo, pero están intentando enmerdar, están intentando meter ruido donde no lo hay. Cuando tú copias y pegas y no citas, punto, eso es un cero. Yo soy profesor universitario, a mí me han entregado alumnos un trabajo de 10 páginas en los que en el medio había metido un párrafo copiado y pegado de otro autor, sin citar, sin entrecomillar, y eso es un cero, porque eso no se puede hacer. Javier, en algún momento a lo largo de esa tesis, de ese texto, ¿hay citas a pie de página de los autores que él ha plagiado? Sí, en algunos casos sí. Hay algún artículo que él lo que hace es que hay una página determinada en la que plagia, pero por ejemplo se va en la siguiente página, habla de ese artículo. Pero claro, es que eso no se puede hacer. En otro caso recurre a citas trampa, por ejemplo. Él dice, parece que es el que lo está diciendo, una serie de iniciativas para impulsar la diplomacia empresarial española fuera de nuestras fronteras, y pone una cita y dice, para ampliar información se puede consultar, y habla de un par de documentos. Y continúa él con una página entera que cuando tú te vas a esos documentos la ha copiado. La ha copiado, y eso no se puede hacer, aunque hayas metido esa cita trampa para intentar salvar el escollo del plagio. Ahora están diciendo desde Moncloa que bueno, que más que plagio esto
Puede haber un error en las citas. No, de error en las citas nada. Eso es copiar y no se puede copiar. Porque si copias y pegas esa página, la tienes que entrecomillar entera y poner la nota. No vale con voy a salpicar el nombre de este autor en algún sitio para que no me pueda llevar a los tribunales, que es al final lo que hizo Pedro Sánchez. El problema de la tesis de Pedro Sánchez es que no es que sea mala, es que es malísima, es que no tiene ninguna aportación, es que se dedica a copiar y pegar informes oficiales del gobierno de Zapatero, lo coge y te cuenta, como si fuera Wikipedia, las políticas de internacionalización para tema de diplomacia comercial. Pero no aporta nada, no aporta absolutamente nada nuevo. Esa tesis nunca debió llegar a un tribunal, debió ser tirada previamente, ya os contaré algún día porque llegó, pero no tiene la calidad necesaria de una tesis doctoral y además tiene estos gravísimos problemas de plagios que yo he detectado después de mucho trabajo y que he publicado. Están copiados y pegados. Es que es muy sencillo, o sea, cuando copias y pegas, no os dejéis engañar, de verdad, que es lo que está intentando hacer distintos altavoces mediáticos. Si coges una frase, o dos frases, o tres frases, o cuatro, de otra persona y lo pones en tu texto, lo tienes que entrecomillar. No vale con que me digas que 8 páginas después o que en la bibliografía está ese artículo. Vale, entonces yo ahora cojo en determinado ensayo, lo pongo en una bibliografía y yo me escribo un libro tirando de ese ensayo, copiando y pegando de ese ensayo. Y digo, no, que yo no copio a nadie. Es que en la bibliografía... No. Usted le tiene que decir al lector, y mucho más que al lector, a los miembros de un tribunal de tesis les tiene que decir que este trozo es de este autor y que lo he copiado. Y como lo he copiado, solo hay una forma de hacerlo, que es entrecomillar y citar. Y si no, en el peor de los casos, sí que se podría parafrasear completamente y aún así citar la fuente. Si parafraseas adecuadamente y citas la fuente, tampoco habría problema. Pero aquí ha robado textos de otros. Punto. Es que es así. Es que no hay discusión posible. Bueno, Javier, te voy a pedir 3 minutos más, que son los 3 minutos de publicidad que tenemos pendientes. Y enseguida recuperamos la conexión contigo porque te quieren preguntar Verónica, Alfonso, por supuesto yo, Cristina y Fernando. Y nos parece muy interesante esto que estás contando y que abre un debate serio sobre la calidad del trabajo de Pedro Sánchez más allá de esas denuncias de plagio y si realmente mereció o no que esa tesis doctoral, ese trabajo académico, fuera recompensado con una calificación sobresaliente cum laude, que es lo que también llama la atención. Volvemos enseguida contigo, Javier, enhorabuena, gracias. Estamos de vuelta enseguida, vean el consejo que nos da Susana Ollero, no salgan a la carretera este fin de semana, hombre, sin ese avisado de radares imprescindible en el coche. Bueno, seguimos con Javier Chicote, el periodista de ABC que lleva varios meses leyendo y analizando la tesis de Pedro Sánchez y que hoy publicaba esa información importantísima en la que denunciaba plagio en su trabajo académico el presidente del gobierno. Vamos a ver, Javier, nos decías, no hay autores referenciados a pie de página, todas las páginas en las que tú has constatado que se ha copiado de otros autores no están entrecomilladas esos textos y que además se ha, digamos, hecho corta y pega incluso hasta de decretos leyes de los gobiernos de Zapatero, ¿no? Sí, así es. A ver, Pedro Sánchez sabía citar. Tú cuando revisas la tesis ves que hay citas correctas. Claro que hay notas a pie de página cuando cita correctamente, pero es que muchas veces se le olvida. Más bien, yo no creo que se le olvide, sino que lo tiene que hacer de forma consciente para no llenar su tesis doctoral de entrecomillados. Y eso es más que evidente. Y él sabía perfectamente cómo había que citar, pero no lo hizo. Yo antes de publicar cogí la tesis y se la llevé a un catedrático de mi confianza. Y lo enseñé y me dijo, esto es la tesis de un tramposo. Aquí ha intentado evitar, a ver si puede evitar el plagio, robando a todo el mundo y salpicando por ahí citas, que es una vergüenza de tesis. Y luego hubo algunas en las que pues, debió descuidarse y ahí es donde le he pillado las que son pues, incontestables, ¿no? Cuando pone párrafos enteros de distintos autores y de informes oficiales sin citar. Y luego lo que os comentaba, lo de las citas trampa y para rellenar. Él habla de pues, que el gobierno aprobó el Consejo de Política Exterior y pone una nota, un real decreto y luego continúa escribiendo, tú te vas al BOE y lo que él está escribiendo, que escribe Pedro Sánchez, es una copia del decreto que está en el BOE. Es que solo tienes que entrecomillar. La única forma es entrecomillar. Lo que pasa que claro, habría llamado mucho la atención si todo está entrecomillado. Pero ¿por qué os creéis que Pedro Sánchez se doctoró hace 6 años, los periodistas le estaban pidiendo la tesis al menos desde hace 4 y siempre se negó a entregarla? ¿Por qué? Claro. Bueno, oye, Javier, ¿qué tanto por ciento de esa tesis, son 300 y pico páginas, creo? 324. ¿Qué tanto por ciento de esas 324 páginas son texto original, aportación propia
y qué tanto por ciento es copia, corta y pega? No, es que el porcentaje es complicado, es decir, la aportación propia hay muy poco. Lo que ocurre es que tienes que ver allí donde hay coincidencias de texto, que es lo que te detectan los programas informáticos, tienes que ver si eso está correctamente citado o no, porque el programa simplemente ve coincidencias. Claro, ¿de dónde estás cogiendo? Entonces, el programa te puede señalar en rojo una parte que está copiada de otro autor, de donde sea, pero si tú cuando vas a revisar esa parte ves que hay comillas y que hay una nota, eso está correcto, ¿no? Entonces yo lo que he encontrado son bastantes casos de plagios, que son los que he publicado y más que seguiré publicando. Pero es que con esto del plagio que también se está intentando, yo escucho, es que ya me parece casi demencial, como que plagió pero poco. Esto es como uno va al juez y dice, señoría, es que la violé pero poco, o robé pero poco. No, mira, es que usted no puede matar pero matar poco. Es decir, no, maté a una persona, pero no maté a 100. No, ya sé que matar 100 es peor, pero no puedes matar ni siquiera una. Por lo tanto, no puedes plagiar ni a 1, ni a 2, ni a 3, ni por supuesto tampoco a 300. Pero eso es lo que pasa, que claro, aquí se están diseñando los asesores de Pedro Sánchez en la Moncloa y él mismo cómo intentar desactivar esto, y entonces están poniendo trampas y con muchos aliados que lógicamente tienen para intentar confundir a todo el mundo para algo que es totalmente insostenible. No se puede hacer eso. Esa tesis no puede llegar a un tribunal de defensa y menos a ese tribunal. ¿Cómo se hizo ese tribunal? Tú dices que ese tribunal que aprueba la tesis de Pedro Sánchez y le da el calificativo de cum laude, sobresaliente, y digamos que cometió irregularidades o está manchado de supuestas irregularidades. ¿A qué irregularidades te refieres concretamente en la composición del tribunal? Bueno, las primeras de ellas es que ves que uno de los miembros del tribunal se había doctorado 2 meses antes, y esto es insólito, yo en la vida lo había visto. O sea, doctor con 2 meses de experiencia, si es que no te da tiempo de entregarle la tesis y la lectura. Yo entregué mi tesis en mayo de 2005 y la leí en septiembre. Es decir, no habría dado tiempo a esa persona que no era doctora en este caso, ¿no? 2 meses antes, pero no solo eso, con una tesis sobre la natalidad de la Unión Europea, especialista en temas sanitarios, que tiene que ver eso con la diplomacia económica. Es que hay otros 2 miembros del tribunal que se habían doctorado 1 año antes en la misma universidad y con la misma directora de tesis. Esto, endogamia, es lo más flojo que se puede decir. Hay un experto en software calificando una tesis sobre diplomacia económica. ¿Pero qué es esto? Hicieron lo que yo he titulado con un entrecomillado hoy, un tribunal. Lo dicen personas de la propia Universidad Camilo José Cela que estaban allí en esos años y que lo conocen. Hicieron un tribunal de amiguetes para regalar un cum laude. Esa es la realidad. Bueno, pues Javier, te vamos a despedir ya. ¿Alguna pregunta más por vuestra parte rápidamente antes de despedir al Chicote, que tiene que seguir? Y luego veremos la portada. Sí, yo quisiera preguntarte una cosa. Soy Cristina López Schlichting. Enhorabuena. A ver, nos comentaban aquí en la mesa que Pedro Sánchez en ningún caso pudo acceder a solicitar el tribunal que sometía a consideración su tesis. Que ningún doctorando elige su tribunal de tesis. Eso es lo que estábamos hablando, sería, Chicote. dice la compañera, absoluta casualidad. No os dejéis. No, a ver, un tribunal de tesis lo propone el director de tesis. Es decir, la directora de Pedro Sánchez es la que elige a los miembros que van a ir al tribunal. Esto se hace así, en el Camilo José Cela y en todos los sitios. Y hay una norma, y es que 2 profesores de los 5 miembros del tribunal, 2 pueden ser de la misma universidad y 3 tienen que ser de otras. Pero los tribunales se hacen de esa forma. Lógicamente, cuando alguien llega con una tesis a un tribunal es muy raro que suspenda. ¿Por qué? Porque el director de tesis se ha encargado de, si hace bien las cosas, se ha encargado de que sea una buena tesis, y el tribunal, lógicamente, no se busca enemigos tampoco para ese tribunal, porque, insisto, es el director de tesis, en este caso directora, que también de alguna forma se examina, porque es quien ha supervisado esa tesis, quien configura ese tribunal. Pero es que en este fue sumamente escandaloso. Es una tesis que, a mi juicio, no debió llegar al tribunal, y luego es que el tribunal no tenía un pase, es que ni siquiera eran expertos en la materia. Dentro de los miembros del tribunal, la presidenta era la que más currículum académico tenía, pero es una especialista en riesgo crediticio de los bancos. No en temas de diplomacia económica, que es un área de conocimiento distinta. Es decir, es que apesta. Lo miremos por donde lo miremos, apesta. Bueno, Javier, si quieres adelantarnos la portada de mañana de ABC, son las 11:08, o nos esperamos hasta que nos la envíen. Es que no sé, debe estar por aquí detrás, no sé exactamente dónde. El papel me dicen que ya han cerrado, yo todavía estoy trabajando en web, pero bueno, es sobre una grave irregularidad de ese tribunal, porque hay un miembro de ese tribunal que trabajó para la tesis de Sánchez y luego la calificó.
Eso es una de las informaciones que llevamos mañana y hay más. Trabajó, aportó, redactó, le ayudó y luego además se la calificó. Pues eso, en fin, suena un poquito a chiste. Y luego la calificó. Oye, claro, ¿y qué nota le dio? Pues cum laude, lógicamente. Pues yo es que no comprendo nada, no sé cómo se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Que los había hecho un negro, Chicote? De eso estamos hablando, de que los plagios y de que ese plagio lo hizo un negro que fue luego miembro del tribunal y todo eso está acreditadísimo. No, eso lo estás diciendo tú, que ese negro fue... Yo no estoy hablando de un negro, del miembro del tribunal, porque ha habido cierta confusión. Tenemos que decir las cosas claras. Eso es una persona distinta. Esa es una persona distinta. No confundas, que estás intentando confundir. No. Vamos a ver, lo del negro, yo no he hablado nunca de un negro. ¿Qué quiere decir que trabajó para la tesis? Que hizo artículos que están en la tesis. De todas formas, que lo vais a leer en un momento, de verdad. Hizo artículos que están en la tesis. No te pongas la venda antes de la herida. No. Lo vas a leer. Que quiero saber, yo quiero saber. Entonces, tú lo que estás diciendo es que una de las personas a las que cita Pedro Sánchez luego fue miembro de la tesis. ¿Es esto ok? No, lo que estoy diciendo es que un miembro del tribunal trabajó con Pedro Sánchez en su investigación y el resultado de ese trabajo lo incluyeron en la tesis. Y lo pruebo, cómo lo incluyeron en la tesis. Y luego ese miembro del tribunal calificó esa tesis, en la que se incluía su propio trabajo. Y esto, lógicamente, no se puede hacer porque de alguna forma se estaba calificando a sí mismo. Totalmente de acuerdo. Es que es... Bueno, pues Javier, enhorahola, gracias, muy buenas noches, estaremos atentos a la portada de mañana. Venga. Podemos decir algo. Un abrazo, Javier Chicote, de la redacción de ABC. Ahora habláis ustedes vosotros. Venga, adelante, Alfonso. Ahora solo ha hablado. Venga, sí, que no habéis comentado nada. Sí. Venga. Vamos a ver, lo que cuenta el diario ABC y lo que ha avanzado Chicote es una sarta de irregularidades que, si efectivamente se confirman, y seguramente se van a confirmar cuando las veamos en la portada o en las páginas, en cuestión de minutos, a mí me resultaría inaudito que mañana la Universidad Camilo José Cela no abriese ya un procedimiento para retirarle el título de doctor a Pedro Sánchez. Es gravísimo. Vamos a ver, en un tribunal... Sí, pero es que es algo tan evidente. En un tribunal en el que hay un presidente y en el que hay un secretario, en el que hay 5 miembros, solo puedes estar por 2 razones. Primero, porque tienes una experiencia muy potente en un campo general del conocimiento, o segundo, porque tienes un grado de especialización brutal en el tema que va a ser examinado delante de ese mismo tribunal. Entonces, aquí nos encontramos. Es muy interesante el dato que ha ofrecido Chicote, con que hay un doctor que es tan joven como que solo lleva 7 u 8 semanas como doctor. Solamente por el plazo que transcurre entre la documentación para tú solicitar la defensa pública de la tesis y el momento en el que la llevas a cabo, es probable, nos vamos a enterar, que esa persona que en el momento de la defensa era doctor, cuando se presentó la documentación por parte de Pedro Sánchez, a lo mejor ni siquiera lo era. Desde luego, si el trámite se ha hecho en 7 semanas, es rapidísimo. Eso resulta muy sorprendente. Y segundo, el tema de la bibliografía, que ha pasado un poco de soslayo. Yo lo que quiero decir es que la información que publica La Sexta en absoluto contradice la exclusiva del diario ABC, porque la información que publica La Sexta, además, avanza, y eso lo vamos a ver mañana por la mañana, la única línea de defensa que va a tener Pedro Sánchez para intentar salvar los muebles. Porque su única línea de defensa es decir, vamos a ver, usted me está diciendo que yo he copiado 800 párrafos y yo lo que he hecho ha sido al final, todos los libros que me he leído, que he utilizado, etcétera, pues he puesto ahí los títulos de los libros. Ah, pero es que eso no vale. Es que el plagio precisamente consiste en que habiéndote leído, se supone, 8 libros, 18 o 28, si tú llevas a cabo citas literales, en cada una de las páginas de la número 1 hasta la 324 tienes que materializar las citas. Y te aseguro que la única línea de defensa mañana de Pedro Sánchez va a ser la que ha avanzado La Sexta y que no contradice en absoluto lo que publica en exclusiva el diario ABC. Fernando. Yo desde luego no quiero ir tan lejos como Alfonso, sobre todo porque yo reconozco que no sé tanto como Chicote y por lo visto tanto como Alfonso tampoco, aunque Alfonso no me estás demostrando tampoco que sepas mucho. Profesores somos todos, perdona, todos damos clase por ahí. Sí, pero bueno, pero algunos hemos estado delante de uno de esos tribunales si se me permite, sigo. Y Chicote también es profesor. Yo creo que de la Camilo José Cela incluso. Profesor. Todo mi respeto por Chicote. Le tengo mucho respeto profesional y debo decirlo aquí y lo digo. Si me está oyendo, hola Chicote y ole tus narices con lo que has hecho. Ahora bien, yo desde luego tampoco voy a defender aquí a Pedro Sánchez, pero luego no le voy a cortar la cabeza aquí con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Yo quiero esperar a conocerlo todo. Y espero
que todos los errores que ha cometido Pedro Sánchez en la tramitación de su caso, que a mí me recuerda mucho a los de Cristina Cifuentes, dicho sea de paso, y me da mucha pena que no haya aprendido nada, espero que mañana lo subsane. Y lo subsane, primero ya van a subir el trabajo, y cuando yo conozca el trabajo en su integridad me permitiré decir si tiene que dimitir o no, pero de momento, así la alegría de decir, hola, que se vaya y que mañana lo cesen y que le metan un expediente, pues no lo voy a hacer de ninguna de las maneras. Ahora dirán, es que está defendiendo a Pedro Sánchez. No, no estoy defendiendo a Pedro Sánchez. Estoy diciendo que lo ha hecho tan mal como Cristina Cifuentes y como la señora Montón, como mínimo. Pero yo aquí, ¿te acuerdas, Antonio, cuando vino Pablo Casado con su problema, no digo el último día, digo el primer día, yo aquí dije que aquí no estoy dispuesto a lapidar a nadie por un quítame allá este máster, ni por un quítame allá, desde luego, esta tesis doctoral, hasta que no se demuestre efectivamente que ese plagio ha existido. Ahora bien, está haciéndolo todo tan mal que es que realmente se la va a acabar cargando. Lo primero que, cuando yo estudiaba comunicación, a mí lo primero que me dijeron es que a los abogados hay que encerrarlos. O sea, el decir, a usted le voy a demandar ante mis abogados, le voy a echar a mis abogados a un periódico, es que claro, mañana se están ganando, que mañana pasado y toda la semana sigan con ello. Eso me parece que es del género, bueno, en fin, ¿en qué manos estamos? A veces lo pienso, ¿en qué manos estamos? Es que todos los errores de comunicación que se han cometido en el gobierno pasado se van a repetir ahora, es necesario repetirlos ahora, pero por lo demás yo espero que el señor Sánchez convoque de una vez una rueda de prensa, convoque ese debate del Estado de la Nación, porque es que estamos perdiendo confianza en él a chorros, o convoque elecciones, que sería lo ideal, que es lo que él nos dijo que iba a hacer. Convoque elecciones, oiga, ya decidiremos cuánto confiamos en usted o no confiamos en usted, pero es que para mí es imprescindible que convoque elecciones. No quiero que se vaya, quiero que se presente a las elecciones. Seguramente ganará esas elecciones, no lo sé, dicen las encuestas, pero yo quiero que las convoque. Y eso será la salida que yo creo más honorable que tiene para este tema en este momento. A ver, Cristina, Verónica, antes quiero que escuchéis a la vicepresidenta del Gobierno. Esta mañana se esforzaba Carmen Calvo, lógicamente, claro, en defensa del presidente y en defensa también del Gobierno, se esforzaba en los pasillos del Congreso después de ver que lo de la exhumación de la momia de Franco pues había tenido poco éxito mediático, porque todo el mundo estaba pendiente del asunto de la tesis de Pedro Sánchez. Se esforzaba por decir lo que era noticia y lo que no es noticia, indicando a los periodistas, no, si esto de la tesis, esto no es noticia, la noticia es Franco, que vamos a desenterrarlo, esa es la noticia. Tiene gracia la cosa, cuando es verdad que se pasea a Franco, desgraciadamente, para desviar la atención sobre problemas serios y graves que tiene España, mucho más importante, evidentemente, que eso. Y claro, al final pues ha pinchado en hueso, porque los colegas lo que quieren era preguntarle sobre la tesis en cuestión. Óiganla. Y estará en su total integridad textual, también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verla. Otros deberían de poner en cualquier formato cualquier cosa de la que los tribunales, por cierto, le están pidiendo. ¿Es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral de tantos años colgada en el sistema Teseo? Lamentable que el día que estamos decidiendo en la sede de las Cortes Generales la exhumación de los restos de Franco, las derechas quieran hablar de otra cosa. Lamentable. Bueno, señores, en fin, oye, cada uno tiene que defender lo que tiene que defender. Bueno, yo tengo una... Ahora, un segundo, por favor. Esto abona lo que yo estaba diciendo. Es que no tienen ni idea de la comunicación. Es que esa comparecencia de Carmen Calvo es tratarnos de tontos de las narices. Es que no tienen ni idea de cuáles son de verdad los problemas de este país, y los problemas de este país pasan por la falta de confianza en la clase política, y así no lo vamos a mejorar. Primero, la verdad es que la vicepresidenta es importante que esté informada. La tesis de Pedro Sánchez no está colgada en la base Teseo, está la ficha técnica, que es muy distinto, no está en la base, primero. Y segundo, lo sabe, perdona. Y segundo. Y lo sabe, claro, y miente. Yo lo que no doy crédito es que las mismas personas que estaban diciendo, pero ¿cómo es posible que, me da igual, Cristina Cifuentes, os ha dicho Pablo Casado, etcétera, hagan aquí un máster deprisa y corriendo, de mala manera, con regalitos, etcétera? Pero ¿qué respeto es ese para los pobres alumnos que se pasan un año entero o 2 años y pagan su dinero y tal? Oiga, ¿y la vicepresidenta no sabe que para ser doctor hay gente que emplea 4, 5, 6 o 7 años de su vida? ¿Qué pasa? ¿Que solamente la gente que, según la vicepresidenta, es de derechas está cabreada? Hombre, gente que ha empleado y sacrificando tiempo para su familia 6 o 7 años de su vida, ¿cómo no va a estar cabreada?
y pidiendo a la universidad que proceda como mínimo como una investigación, y con los datos que estamos viendo, pues yo creo que con una investigación que se va a resolver muy rápido. Sí, y una investigación... estás precipitando. Lo que pasa es que le doy presunción de veracidad a lo que publica ABC. Sí, perdona. Entonces, yo no he dicho que eso es lo que yo sé. Yo quiero escuchar la otra parte, porque todavía no lo he escuchado y tú tampoco. Ya, pero yo he visto las pruebas. A ver si podemos hablar. Sobre el tema de la tesis y sobre el tema del tribunal y sobre distintas cosas. Yo creo que aquí lo que se está poniendo en tela de juicio, y Chicote con las informaciones que parece que publica mañana, es la rigurosidad de la universidad, y está poniendo en tela de juicio a su directora de tesis, que fue quien elige el tribunal, porque los doctorandos no pueden elegir el tribunal, por más que, como ha dicho bien Chicote, yo conozco a muchos doctorandos que se han sometido a este trámite, y es cierto que no se ponen a profesores hostiles a la materia, por decirlo de alguna forma, o hostiles al profesor, que dentro de la universidad hay guerras entre catedráticos y entre doctores, pero vamos, como en cualquier otro ámbito de la vida. Es cierto que no se hacen con tribunales hostiles. De allí a decir y a deslegitimar que las personas que estaban en el tribunal no podían componerlo, a mí me parece que hay un trecho muy gordo y que hay que demostrarlo. Y que poner otra vez en tela de juicio una tesis sin tener todas las informaciones, y como vemos, con cosas muy cuestionables, porque yo lo que le quería preguntar a Chicote es, ¿alguno de vosotros sabe sobre... Sí, sobre diplomacia económica. Claro. No, sobre diplomacia económica no. ¿Cuál es la tesis de Pedro Sánchez? Porque cuando uno hace una tesis, sostiene una tesis. Es que parece ser que no hay ni conclusión. Escucha, Cristina, es un case study, es un estudio de caso, y estudia la política económica del gobierno durante un determinado tiempo, que es el periodo de Zapatero. Sí. Por eso, cuando pone los documentos del gobierno, son los que está analizando. Pero no los supuesto, solo faltaba, pero si eso nadie lo cuestiona. Si no ¿cómo que no? Pero dice, ha copiado los decretos, por supuesto, es lo que está analizando. Pero ha copiado... Es que no los cita. Es que no los cita. Es que hace corta-pega. Es que cambia palabritas, es que hace giros. Por favor. De verdad, es que hay que ser serios. Vamos a ver. Sí, hay que ser súper serios, porque es que si no, es que no podemos hacer honor a la verdad cuando no sabemos ni de qué va la tesis. Vamos a decir, la gente en estos momentos puede entrar en Internet y algunas de las cosas que tú estás mencionando, verlas, leerlas. Esto es, ¿qué se utiliza? Material de estos 5 autores, entrecomillar. Pero es que tú decías, por ejemplo, ¿cómo vamos a poner en duda la idoneidad del tribunal? Pero ¿cómo no, si un doctorando lleva 7 semanas doctorado? Pero si la ley lo permite. Pero vamos a ver. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Pero escúchame un momento. Yo no soy doctora. Escúchame un momento. En las bases de la Complutense se exige, por ejemplo, y estoy hablando de universidades de un cierto prestigio, y ya no te cuento en el ámbito internacional, 8 años de doctorado. Parece mentira que no te provoque rubor que un doctorado con 7 semanas de título constituya parte del tribunal. Pero eso es que hay otros dos más. No, estamos hablando de la idoneidad del tribunal. Nos gustará más o menos. No sabemos ni siquiera. No sabemos los criterios. Escuchadme otro momento. Un tribunal, perdonadme, donde hay otros 2 que llevan 1 año de doctorandos. Entre ellos, la directora de la tesis, María Isabel Cepeda González. No, que es disparate. Bueno, resulta que es que la tesis obtuvo el cum laude. Me recuerda muchísimo al caso de zu Guttenberg, el ministro alemán de Defensa, porque ocurrió igual. Le dieron un cum laude a este señor. El director de la tesis era Peter Haberle y la dio por buena. Cuando se colgó la tesis, y mañana va a empezar esto, se generó un ámbito de Wikipedia que se llamó Gutenplack Wikia, y la gente empezó a leer minuciosamente la tesis, que es lo que va a pasar mañana. Y entonces, lo que al principio era la copia de 23 pasajes, y aludo un poco a lo que preguntaba la compañera, dice, ¿qué parte, o que le preguntabas tú, qué porcentaje de la tesis se ha copiado? En estos momentos no se puede establecer, pero lo que en el caso de zu Guttenberg fueron 23 citas copiadas, se convirtió en el 70% de la tesis copiada. De tal manera que el ministro, mucho antes de que terminase la investigación terminaría meses después, dimitió de su puesto. Bueno, pues sobre esto que cuentas, Irene Sanz, casos que se han producido en el mundo de políticos que han dimitido cuando se ha descubierto que sus tesis, cuanto menos, presentaban muchas o algunas irregularidades, como la de plagio, por ejemplo. Cuéntanos. Sí, Antonio, Carmen Montón no es la primera política en dejar el gobierno por copiar un trabajo universitario. Justo ahora comentabais uno de estos casos. Hay varios ejemplos en Europa, los vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Hungría, también en Alemania, encontramos también en Eslovenia y Rumanía. Son solo algunos de los que hemos destacado. Vamos por partes. Empezamos por este hombre que van a ver, el presidente de... Este no es. Vamos a ver ahora mismo, este es el mapa,
Ahora aquí, el presidente de Hungría, justo el que estáis comentando, que plagió 200 páginas de 215 páginas de su tesis doctoral y tuvo que dimitir. Fue uno de los casos más polémicos de Hungría. Pero hay más cargos de gobierno que tuvieron que dimitir por esto. Muy cerca, en Rumanía, una revista acusó al primer ministro de Rumanía de copiar párrafos enteros de su tesis doctoral y tras ser imputado también por otros delitos de corrupción tuvo que dimitir. Y atención, porque si nos vamos a Alemania comprobamos que Angela Merkel y Pedro Sánchez tienen al menos una cosa en común. Ambos han tenido ministros en sus gobiernos que han tenido que dimitir por plagiar trabajos universitarios. En el caso de Angela Merkel son 2 ministros. Aquí los tenemos el primero y ahora vamos a ver la segunda, que fue la ministra de Educación alemana que plagió fragmentos de su tesis doctoral. Pero vamos a ver más casos. En Eslovenia, una ministra de Eslovenia, la ministra de Educación, solo duró 5 días en el gobierno y tuvo que renunciar por plagiar un trabajo de su máster. Y vamos al otro lado del Atlántico, acabamos con un caso en Estados Unidos. Por mentir en un trabajo de su primer año de universidad y por plagiar discursos. Son las 2 razones que llevaron al demócrata Joe Biden al menos a tener que retirarse de la carrera para llegar a la Casa Blanca como presidente. Antonio. Bueno, pues son casos y ejemplos que evidentemente se han dado. Me enseñaba Cristina López del Listín algo bastante, en fin, contundente desde el punto de vista mediático o periodístico, porque claro, tiene que ver con una afirmación de Pedro Sánchez durante la moción de censura. Vamos a ver si la encuentro ahora, porque efectivamente porque lo ha reproducido algún medio. Ha salido hoy, lógicamente, porque se van avezando las memorias, que en la última moción de, en la moción de censura a Rajoy, la frase literal de Pedro Sánchez fue: hay países donde se dimite por plagiar tesis. Y vamos a ver si ahora conseguimos, con el sistema de vídeo, paradojas de la vida. Vamos a ver si conseguimos oír a... A ver si los... Venga, pues prepáralo mientras y vamos a la publicidad y ahora volvemos. Seguimos, que luego tengo la posibilidad también de saludar a un abogado penalista como Juan Gonzalo Ospina para que nos diga desde el punto de vista legal qué recorrido tienen estas cosas, desde el punto de vista académico y por supuesto no sé si penal, pero bueno, ahora lo comentamos con él. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, después vamos a tener la oportunidad de escuchar esa frase que has recordado tú antes, Cristina López del Listín, en el debate sobre la moción de censura, cuando se presentó la moción contra Rajoy. El propio Pedro Sánchez dijo que en Europa había países donde había gente, de políticos que habían dimitido por plagiar su tesis, o plagiar parte de su tesis. Luego escucharemos esa frase que desde luego, bueno, pues es premonitoria de lo que pasa y que al final pues todo se vuelve contra aquel que en un momento determinado lo ha podido utilizar como arma arrojadiza contra su adversario político. Hay que ver. Y ahora fíjate, puede sufrir una consecuencia desde el punto de vista político, pues puede tener un reproche, ¿no?, evidente en ese sentido. Juan Gonzalo Ospina es abogado penalista y Juan, buenas noches. Buenas noches, Antonio, y saludos a la mesa. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista legal, ¿qué recorrido tiene esto a tenor de lo que se ha publicado hasta ahora mismo? Bueno, por un lado, en cuanto a las posibles consecuencias penales, habría que analizar lo que dice el artículo 270 del Código Penal y siguientes, pero antes de entrar en este análisis es muy importante ceñir los hechos controvertidos. Estábamos escuchando a los distintos tertulianos esta noche que los hechos que están debatiéndose pueden ser, por un lado, el haber copiado partes de artículos de otros autores, esto puede ser lo más grave. En segundo lugar, determinar si la ayuda de una tercera persona para haber realizado la tesis doctoral tiene alguna consecuencia penal o académica, y por último lo que se ha conocido como el autoplagio, es decir, utilizar fragmentos de otras obras para volverlas a repetir en la tesis doctoral. Pues la más grave de ellas, como decía, es la que he anunciado en un principio, el copiar elementos de obras de otros autores, porque esto indiciariamente y con todo el respeto a la presunción de inocencia sí que se podría recoger como un tipo del Código Penal, en donde el delito contra la propiedad intelectual
recoge aquellas acciones que en contra de la capacidad intelectual de aquellas personas que crean una obra literaria la copian con el fin de obtener un beneficio propio en detrimento de esta tercera persona y en contra de su voluntad. Este beneficio puede ser directo e inclusive indirecto. Sin embargo, hay que decirlo con mucha prudencia, toda vez que el procedimiento penal tiene 3 fases: la fase de instrucción, acusación y el juicio oral, y sucintamente en este momento tan iniciario estamos simplemente ante noticias conocidas en medios de comunicación. Las otras 2 cuestiones que hemos analizado, el hecho de haber realizado un trabajo con la ayuda de un tercero o el autoplagio, no tendrían consecuencias penales, porque en nuestro ordenamiento jurídico la mentira no tiene ninguna calificación penal. Ahora, como planteaba Alfonso Merlos, puede tener algún recorrido académico, toda vez que la propia universidad puede abrir de oficio una investigación, reabrir el expediente, abrir un trámite de audiencia y determinar si efectivamente esta tesis doctoral cumple con la normativa legal, como ha dicho hasta hoy la universidad. Juan, una cosa más entonces. El copiar textualmente frases, parte del trabajo de otra persona, hasta 4 o 5 profesores, nos recordaba antes Cristina López Listin, a tenor de lo que ha publicado hoy ABC, y no citar o entrecomillar a estas personas dentro de esa página, en el que aparece reflejado el trabajo, la copia, el plagio, pero sí al final del libro, o 4, 5, 6, 7 páginas más adelante, ¿eso también incurriría en un ilícito desde el punto de vista legal? Antonio, hay que ser muy prudente y tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen, porque en un Estado de Derecho, de calidad, hay que respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, dicho esto, el hecho de copiar una obra que ya ha sido reproducida con carácter literario previo de un autor que no eres tú y no lo citas, puede ser una acción que está recogida en el artículo 270 del Código Penal. Y hay una sentencia del año 2016 en donde un poeta copia el contenido de otro poeta y la jueza le impuso una pena de 15 meses de prisión. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, también mucha prudencia, porque en el derecho penal es un derecho que se fundamenta en la definición de términos y tendríamos que entrar a analizar qué se entiende por beneficio económico directo, indirecto, la utilización de esas obras, si han sido con un conocimiento doloso, directo o imprudente, a la hora de determinar si puede haber una responsabilidad penal. Sin embargo, indiciariamente, y por lo menos para entender que pueden iniciarse acciones legales penales por estos hechos, entendemos que se han sucedido y que han ocurrido en casos similares, por lo tanto, podrían iniciarse. Gracias, Juan Gonzalo Ospina. Gracias, un abrazo. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Bueno, acaba de apagar su linterna en la COPE Ángel Expósito, nos visita como cada noche. ¿Qué tal? No nos aburrimos, Ángel. No, y lo que nos queda. Oye, vaya 4 noches llevamos, ¿eh? Bueno, ¿qué conclusiones has sacado hoy? ¿Qué claves has expuesto a los pocas, de COPE en la linterna? Digamos que se juntan varias cosas. Se juntan las sospechas de plagio. Me parece que es evidente la chapuza de la tesis y el contenido, no sé si llamarlo hasta siquiera académico, y luego lo del tribunal. Lo del tribunal, el mal llamado jurado que le puso cum laude por ese trabajo, me parece espectacular. El asunto del plagio habrá de comparar, estudiar, como ha hecho Chicote, en más profundidad. Veremos, no sé si se desinfla o no, ya lo veremos. Y la gran pregunta del millón, ¿esto le va a costar el puesto? Yo creo que a día de hoy, no. Es mi opinión, creo que tajantemente no. Ante el electorado y ante los votantes, esto le araña y le rompe el discurso y la estrategia completamente. ¿Pero esto va a provocar que anticipe una retirada tipo la ministra Montón? Mi opinión, no sé cuál es la vuestra y lo que habéis comentado. Yo creo que hoy por hoy todavía no. Veremos. Hoy lo que sí ha roto ha sido una estrategia... Habéis dicho, igual he dicho lo contrario de todos. No, más o menos. Estamos en ello. Consideramos que debía dimitir, pero que no va a dimitir. Vale. Bueno, ese plural es de Cristina. A ver, no somos 4 que pensamos lo mismo. No, que no sabía lo que habéis dicho. Yo pienso una cosa diferente, muy diferente a lo que ha dicho Alfonso y bastante diferente a lo que ha dicho Cristina. E incluso un poco diferente a lo que ha dicho Verónica, pero más cercano. Yo creo, sinceramente, y te lo he dicho antes en tu programa de radio, yo creo que esto va a anticipar la disolución de las cámaras, pero no se va a ir ni va a producirse un adelanto inmediato, ni mucho menos. Lo que pasa es que esto va ahora a dar mucho a Pedro Sánchez, porque mañana todos vamos a leer la tesis y todos vamos a encontrar... Normal. Y hay otra variable. Pero perdona, esto no, de momento yo no lo equiparo a los casos ni del austriaco, ni del alemán, ni del rumano, ni de Carmen serbocroata, ni de Carmen Montón, ni de Cristina Cifuentes. Hay un dato interesante. Quien se va a comer el marrón ante la votancia
que no es la militancia. En las próximas elecciones es Susana Díaz y son las autonómicas, y como esto se prolongue y fuéramos a 2020, quien se come el marrón ante el electorado de todo lo que esto emponzoña y que ayudar no ayuda son los Emiliano García Paje, los Lambán y compañía. Los presidentes Luego, esto también hace daño. Hombre, de todas formas, yo creo que van a ocurrir muchas cosas y vamos a tener muchas novedades en las próximas horas. Por ejemplo, yo creo que aquí estamos, con toda la prudencia también lo digo, ¿no? Pero creo que estamos ante la figura del dolo plagiario, que es una figura académica que reconocen todos los profesores que llevan a cabo o que llevamos a cabo las revisiones de determinados trabajos, que es cuando hay un alumno, en este caso un doctorando, que tiene voluntad de plagiar haciendo todo lo posible para que no se detecte el plagio. Eso se llama dolo plagiario. Y entonces seguramente vamos a ver si eso ha ocurrido o no. Y otra cuestión que me parece relevante y que ahora tiene su importancia a toro pasado. ¿Por qué el señor Sánchez no deposita electrónicamente en la sociedad de la información cuando tú has hecho una serie de hallazgos, los quieres compartir con la comunidad científica? ¿Por qué no deposita electrónicamente la tesis? No la deposita porque si tú la depositas electrónicamente cualquiera puede pasarle la herramienta del escáner antiplagio. Pero si tú tienes que ir, mañana. Un momento. Bueno, mañana fíjate, un momento. Hora. Sí, mañana cuando ya nos hemos enterado todos. Pero lo que no tiene sentido, puedo terminar, lo que no tiene sentido es que tú tengas que ir a visitar una tesis doctoral en el año 2018 como si fuese la película del Nombre de la Rosa. Y digo todavía más, hay universidades en las que ya es preceptivo, es obligatorio, que tú 15 días antes de presentarla ante el tribunal la tesis, la universidad te obliga a depositarla electrónicamente para que cualquier persona de la comunidad científica a nivel mundial pueda pasarle el detector de plagios. Eso es obligatorio 15 días antes en muchas universidades. Entonces, en fin, que aquí no podemos hacer los tontos. En cualquier caso, Ángel, lo que sí se ha advertido hoy es que este era un día especialmente marcado por el gobierno para exhibirse con el tema de lo de Franco, la exhumación, y esto les ha, digamos, roto lo mejor del día. Lo mejor del día, porque ha pasado inadvertido. Lo mejor del día, entre comillas, es lo de la vicepresidenta. Sí, ha sido tremendo. Eso la frase de las derechas naranjas, azules, para tapar. O sea, ¿qué quería tapar qué? O sea, ¿no será que lo de Franco quería tapar todo lo demás de hace muchos meses, no lo de hoy la tesis para tapar lo de Franco? En fin, me parece que ha sido un discurso, en fin, no quiero buscar descalificativos, pero cuanto menos flipante. Bueno, ahora vamos a leer enseguida las portadas de los periódicos que me están llegando ya. Pero tenemos que oír a Sánchez Vamos a escuchar precisamente lo que decía Pedro Sánchez durante el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, a propósito del plagio en Europa, de las consecuencias políticas que había tenido. Esta es la tónica habitual ahora mismo en muchísimas democracias europeas. Parlamentos muy fragmentados y gobiernos que efectivamente lo que tienen que hacer es trabajar por el consenso a través del diálogo. Lo que no hay en Europa, señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Y bronca, a continuación bronca. Sí. Por la boca muere el pez, Ángel. A veces, ¿eh? Sí, no, eso aquí, por la boca muere aquí hay... El cazador cazado. Aquí hay muchos peces porque tenemos al señor Pablo Casado que no ha mostrado sus tesis y que está en la justicia. No, son los trabajos de TFM. No, sí. no tiene nada que no es lo mismo el que una tesis doctoral con un trabajo de máster. Claro. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Y sobre todo que no es habilitante. Es por lo que dimitió Carmen Montón ayer, hace de 3 días. No, tampoco. Por plagiar, ¿no? Perdona, Carmen Montón dimitió por plagiar un trabajo de máster. Eso es. ¿Dónde está el plagio de Pablo Casado? No, es que no lo sabemos. Es que no está claro. Pero le condenes si no lo has visto. No. Yo simplemente digo que aquí hay muchos peces. Gente pero no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, Verónica. Pero ¿cómo va a ser? Perdón. Un segundo. Sí, Verónica. A Pedro Sánchez le decía, no publicaba su tesis porque tenía miedo. Es el mismo argumento, creo yo, que se le puede asumir a Pablo Casado. No publica su TFM porque tiene miedo. No. Digo por ser ecuánime, ¿sabes? Por ser ecuánime, yo lo que te digo que hay una cosa en la que destaca Pedro Sánchez y que no hacen ningún otro. Y es que ha sido el látigo de propios y de extraños. Cuando tú enarbolas el látigo de 7 colas y empiezas a sacar de la vida pública a una persona que a lo mejor no sé cuánto la enchufaron en una asignatura, de repente empiezas a decir públicamente que tú eres puro,
lógicamente, el cedazo por el que pasas es el de la pureza. Y me parece a mí que lo que habrá que demostrar es que esa tesis fue plagiada. Eso es lo que habrá que demostrar. Porque aquí el presuntamente se dinamitó en el minuto -3. Y yo creo que lo que es importantísimo es lo que decía Jáuregui, que hoy estamos medio de acuerdo, que haya una investigación y que haya una información que dice que sí, haya otra información que dice que no. Verónica, presuntamente y con prudencia, pero podemos analizar lo que hay, ¿no? Podemos analizar lo que hay presuntamente y con prudencia. Pero fíjate, es que el autoplagio no existe. En el tema, no, sí existe, pero bueno, es igual. Pero fíjate, en el tema de un trabajo final de máster, pues al final tú tienes el máster, no lo tienes, eres más listo, eso te puede valer para trabajar en un sitio, ¿no? Etcétera. Pero aquí estamos hablando de que a través, presuntamente, de un plagio se obtiene el máximo grado que puede obtener una persona en el ámbito formativo, que es el de doctor. Y cuando tú eres doctor, lo eres para toda la vida, y si trabajas en la universidad, tienes un beneficio económico adicional por el mero hecho de ser doctor respecto de otro tipo de profesores. La diferencia, es que es un tema muy importante. La diferencia ¿verdad? sustancial. Es que no es cualquier cosa ser doctor, a tener un máster más que menos. Ayer tuvimos a Pablo Casado precisamente aquí y hablamos de esto. Y hay una diferencia sustancial entre el caso de Carmen Montón y el propio presunto caso, posible caso de Pedro Sánchez y su trabajo de fin de máster, que por cierto no he tenido... El de Pablo Casado. El de Pablo Casado, efectivamente. Que no era habilitante. No tenía obligación de presentarlo. Pero vamos a ver, déjame que me explique, por favor, Verónica. Verónica, déjame que me explique ahora. Estamos hablando de plagio, de copiar o no copiar. Verónica, yo no sé si ha plagiado Casado, eso se tendrá que demostrar. Es que no lo sé. Estamos hablando de una diferencia sustancial entre lo de Carmen Montón. Carmen Montón hace un trabajo fin de máster habilitante, que era fundamental para acceder al doctorado y poder luego pues, ejercer como profesor en la universidad. Y en el caso del señor Casado, en el caso del señor Sánchez, lo mismo, habilitante que te habilita para luego poder ejercer y tener una remuneración económica. Antonio, en el caso de Casado no existía nada de eso. Oye, yo creo que hay una diferencia sustancial, y no es por defender a Casado. Antonio, siento decirte lo contrario, pero Pablo Casado, tal máster no era un máster, era un DEA, que el DEA era la habilitante para hacer el doctorado. Bueno, que hablamos ayer, hombre, vamos, entonces bueno, pues no sé. El DEA era el estudio, los estudios avanzados, ¿para qué? Eran técnicas de investigación que te habilitaban para hacer el doctorado. Que lo hice yo, Antonio, el DEA, pues que lo hice yo. En su caso no tenía, porque no tiene ninguna intención de hacer ningún doctorado. Claro, no tenía ninguna intención. Y Carmen Montón tenía intención de hacer el doctorado. Es que estamos suponiendo. Verónica, ¿qué harías otro? No, hice en Barcelona y aparte yo no lo pasé, vamos, ni lo acabé. Yo no lo acabé, no lo acabé. Mi madre me echó la bronca. En cualquier caso, yo creo que sí es bien de la trascendencia que tienen desde el punto de vista también profesional. Si tú haces algo que luego te va a tener profesionalmente te va a tener una variable, Antonio, reposición y una variable, una remuneración económica. Y una variable. Si esa tesis merece un cum laude, claro. Donde están mis matrículas de honor, que desde primero no fui. Yo ahí no me voy a poner ya, porque eso de la valoración... El tema del beneficio económico es importante. La valoración es muy importante, ¿eh? Pero no, ese cum laude es para déjame que ya que estamos hablando de lo de Pablo... doctor que no se haya doctorado cum laude? Yo no conozco ninguno. Yo no conozco ninguno. ¿Cómo que no? No. Pues sí, hay muchos. Es lo habitual, desgraciadamente. Desgraciadamente es lo habitual. Por supuesto que sí, venga Ángel. Claro, ha habido un oyente que me ha dicho, todo esto está muy bien, habláis, me parece que os olvidéis algunos otros temas. Hoy ha habido una noticia espectacular. Ayer me refería a lo del precio de la fruta. ¿Os acordáis? Sí. Ha subido el 17% en un año el precio de la fruta. Ya ves. Hoy, récord desde el año 2014 del precio del litro de la gasolina y del gasoil. Yo no sé si eso ha alcanzado el récord ahora mismo, precio máximo. Hoy. Yo no sé si eso no será plagio, tal, etcétera. Pues estamos entregados en la tesis de Nancy, digo, de Pedro Sánchez. Récord desde el año 2014, crisis absoluta. Pero de hecho es que son cosas que están relacionadas, Antonio, en el sentido de que, evidentemente, que es una ralentización de la economía y la perspectiva de una nueva crisis. E indudablemente, cuando estábamos apenas saliendo de la anterior, nos encontramos con un señor como este, ¿qué credibilidad va a tener este señor al frente del gobierno? Un sujeto que tiene cum laude por semejante creación. Bueno, Ángel Expósito, gracias, buenas noches. Adiós. Hasta mañana, 7 de la tarde. No corráis que se gasta mucha gasolina. En COPE, la linterna. Ahora recordamos lo que ayer nos decía, por cierto, Pablo Casado, ya que hemos sacado el tema a colación, aquí en el Cascabel, hoy ha alegado ante el Tribunal Supremo que no ha cometido delito y que esos delitos
que la juez intuye estarían ya prescritos. Pero es interesante recordar algunas de las cosas que nos dijo, como por ejemplo cuando afirmó tajantemente, dice, mire, yo no me hubiera presentado a la presidencia del Partido Popular, no hubiera dado ese paso si hubiera tenido la menor duda de que esto podría acabar con mi carrera política. Susana Ollero, recuérdalo. Pues sí, Antonio, es la segunda noticia del día. El caso del máster de Pablo Casado avanza. Hoy el Tribunal Supremo ha pedido opinión a la Fiscalía sobre si investiga o no al presidente del PP. En concreto, le ha pedido un informe para que el Ministerio Público se pronuncie y dé esas razones por las que poder investigar a Pablo Casado. Cuando lo reciba, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse si abre o no esa causa contra él, y es una decisión que el Tribunal Supremo quiere tomar pues entre finales de septiembre o principios de octubre, muy pronto. Por su parte, Pablo Casado ha enviado al Tribunal Supremo sus alegaciones. Se trata de un documento de 28 folios donde niega haber cometido los delitos de cohecho y de prevaricación de los que le acusa la juez. Algo que además no es habitual en este tipo de procedimientos porque Pablo Casado no tiene causa abierta porque es aforado. Pues bien, anoche el propio Casado nos contó en este plató cómo se encuentra y cómo afronta esa nueva fase judicial. Lo hizo en una entrevista en exclusiva aquí en el Cascabel. El presidente del Partido Popular habló de las razones que en su opinión están detrás de este caso. Escuchen. Y a partir de ahora, como alguien ha querido elevarlo a una instancia judicial, yo ya me reservaré a lo que se solicite. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que al final esto alguien lo quiere estirar, porque a lo mejor no tienen otras cosas con las que meterse ni conmigo ni con el Partido Popular, y ahí no nos van a pillar. Lo que se está juzgando es el posible reproche penal en base a alguna conducta que haya sido irregular. Nos contó más cosas. Casado nos confesó que durante todo este proceso ha acertado en algo. ¿En qué? Vean. Yo creo que en algo he acertado, y es en todo este proceso, que evidentemente está muy tranquilo, pero hombre, agradable tampoco es. No he hecho ninguna calificación ni sobre la universidad ni sobre la justicia, precisamente por la tranquilidad que tengo. Por tanto, yo lo que decida la jueza me parece correcto. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues que el presidente del PP nos desveló que acatará el dictamen del Tribunal Supremo, y nos lo dijo así. Y yo, evidentemente, después de 5 meses dando explicaciones, tendré que atenerme a lo que se diga, insisto, en un tribunal. Y por último, Casado volvió a insistir. Está tranquilo porque, según él, no ha cometido ninguna irregularidad. Creo que, en fin, las conductas que se están, en este caso, debatiendo, pues yo creo que a los ojos de cualquier persona son bastante claras de que no ha habido ninguna irregularidad. Yo confío mucho en la justicia y a lo mejor, pues al final es la forma de que ya nadie pueda tener ninguna sombra de sospecha, porque ya más sinceramente no puedo hacer. Bueno, yo estoy apelando constantemente a la tesis de Nancy. La tesis de Nancy es el título de una novela de Ramón J. Sender, que normalmente se ocupa de las peripecias de una estudiante norteamericana que en Sevilla se mueve con el fin de obtener documentación sobre el folclore español. Que la pobre no entiende nada de lo que está pasando en España. ¿Puedo decir una cosita? Esa es la tesis de Nancy, no la de Pedro Sánchez. A ver, venga. Vamos a ver. Yo, rápido, que voy con las portadas. Yo aprecio que me digan todas, por cierto. Aprecio una diferencia entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Pablo Casado vino ayer a una televisión, donde se le trata mejor o peor, pero esta. Y Pedro Sánchez no ha salido a ninguna televisión todavía, y eso me parece terrible. Pero una vez dicho esto, te voy a decir una cosa, Antonio. Creo que estamos locos. En este país estamos locos. Nos queremos cargar al jefe del gobierno y al jefe de la oposición por un tema que ni siquiera lo tenemos claro. Yo lo siento mucho, Alfonso, lo siento mucho, Cristina, pero vosotros dos no habéis leído la tesis, no la conocéis en su integridad. Yo creo que debemos, si me permites, Alfonso, yo creo que debemos esperar por lo menos hasta mañana a conocer eso y a conocer lo que va saliendo por ahí, antes de pedir que nos carguemos al jefe del gobierno, con tu permiso. De la misma manera, perdona, que aquí también dije en su momento que antes de pedir que nos carguemos al jefe de la oposición, es que tendríamos que enterarnos un poco del trasfondo del asunto. Y yo el trasfondo del asunto de Pablo Casado lo conozco un poco y no está justificado lo que se ha dicho contra Pablo Casado, te digo la verdad. No quisiera mañana encontrarme diciendo, caray, creo que nos hemos pasado pidiendo el corte de cabeza de don Pedro Sánchez. A lo mejor pasado mañana
o después, o el lunes, a lo mejor soy yo el primero que lo digo, pero de momento fíjate, yo no me atrevo Fernando, a llegar a donde has llegado tú, ni muchísimo menos. Fíjate, yo he llegado a informar y a analizar, que yo, vamos, y supongo que Cristina también, creo que no. Mucho más que eso. ¿Puedo expresarme de nuevo? A ver si de esta manera lo entienden mejor, Fernando. Yo no me dedico a cargarme a nadie, me dedico a informar y a analizar. Entonces, la pregunta que yo te hago, a ver si la entiendes. ¿Tú crees que con los elementos que ha publicado el diario ABC sobre una tesis de 324 páginas no hay ya suficientes, en fin, cosas a las que agarrarte como para extraer unas conclusiones? Las cosas son decenas y decenas de párrafos copiados. Pero te lo voy a preguntar de otra manera. A ver si lo cuando entiendo, mañana, otra vez, a ver si lo entiendo. Sí, pero cuando mañana, bien, pero vamos a ver, Fernando, cuando mañana el diario El Mundo, el diario ABC, publica una exclusiva sobre un caso de corrupción que afecta a un político, ¿tú vas a hacer un análisis y vas a informar sobre el tema o vas a decir, oye, es que yo no me he visto los 79 tomos, que son las 19.000 páginas, por lo tanto, no voy a opinar sobre este caso de corrupción de este político? Cuando me lea los 75 tomos y las 19.000 páginas opinaré. O por el contrario le das presunción de veracidad a lo que publican nuestros colegas. Que eso es lo que yo estoy. Perdona, creo que la publicidad. Perdonadme, un momentito, por favor. Una cosa más para aclararle, puesto que ha puesto en duda lo que le decía a Verónica. El ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, ha defendido ante la jueza que el trabajo de fin de máster no era obligatorio el año en que lo hizo Pablo Casado. Por eso te lo decía yo, no era obligatorio. Claro, que no tenía que defenderlo. Claro, tenemos que ir a la publicidad, que si no nos pasamos. Vamos con el tiempo y hacemos una breve pausa y les mostramos, no se pierdan las portadas. A ver qué cuenta ABC mañana y El Mundo, entre otros. Venga. Al filo de la medianoche. Vamos con las portadas. Vean ustedes lo que publica hoy ya viernes, ya es las 12 y un segundo, ya es viernes 14 de septiembre. Portada de ABC, un cari acontecido Pedro Sánchez saliendo de la Moncloa, y ahí ven ustedes el titular: Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal que evaluó esa tesis y que luego le dio el cum laude, o sea, la máxima calificación, sobresaliente. Se llama Juan Padilla y firmó 2 publicaciones meses antes con Pedro Sánchez, plagiadas casi íntegramente y sin citar en la tesis a la que el Tribunal de Amiguetes otorgó la máxima calificación. Eso titula ABC. También dice ABC que asimismo plagió al Ministerio de Política Territorial. En una de sus páginas también hay un texto que está plagiado de un informe del Ministerio de Política Territorial, y en su editorial ABC se reafirma lógicamente en la acusación de plagio de la tesis del presidente, que es lo que podría llevar a Sánchez a emprender acciones legales. Vamos a ver en qué queda la cosa. En su segunda portada, ABC destaca que Ciudadanos y el PP piden la comparecencia de Sánchez por los plagios en su tesis, comparecencia en el Congreso, y que el Tribunal de Afines y Novatos estaba formado por un miembro que se doctoró solo 2 meses antes de evaluar a Pedro Sánchez. ¿Qué dice la universidad? Pues que queda en entredicho. La Camilo José Cela prohíbe el plagio de todo tipo en tesis como la del presidente. Bueno. Pero si evidentemente se prohíbe el plagio de todo tipo, aquí algún plagio sí que hay. Yo hablaría siempre supuestamente. Supuesto. Porque fíjate en el titular de ABC, claro, luego si no se demuestra, pues claro, decir supuestos plagios yo creo que es, como nos decía el abogado Espina, ¿no? Lo que se ha publicado y se ha atestado y se ha comparado, parece que hay también ha dicho que su tesis estaba en Internet y no estaba en Internet. No estaba en Internet, y además lo que ha dicho la vicepresidenta, que es muy importante, es que no se ajusta a la realidad, es que nunca la tesis de Pedro Sánchez electrónicamente se ha podido ver ni se le ha podido también pasar. También lo destaca eso ABC, dice que el presidente amenaza a ABC, pero mintió al decir que la tesis estaba en Internet y anuncia, sin embargo, que hoy estará disponible. O sea, nunca estuvo en Internet. Bueno, pues voy con El Mundo. Sobre este asunto, El Mundo dice que un tribunal de afines y novatos otorgó a Pedro Sánchez su cum laude, o sea, la máxima calificación con sobresaliente. 3 miembros se acababan de doctorar, 2 compartían con Pedro Sánchez directora de tesis y 1 había escrito un artículo con él. Podemos y los nacionalistas van a permitir al presidente no dar explicaciones en el Congreso y limitarse a publicar hoy la tesis, o sea, no le van a pedir que comparezca. Catedráticos de Economía certifican que el contenido no tiene calidad y ninguna revista de prestigio lo publicaría. Claro, aquí lo que sí puede ponerse en evidencia es que, en cualquier caso, la tesis no tenía el valor y la calidad para ser
calificada con un sobresaliente cum laude. Bueno, pero eso al cabo es una discusión académica. Totalmente. Y solo subrayaría, digamos, su incapacidad desde el punto de vista profesoral, ¿no? Pero lo otro es muy grave, porque estamos hablando de un robo de un producto intelectual que está calificado penalmente en el Código y que en cualquier caso pues entraña una multa, y es una actitud muy ruin de comprobarse lo que hemos leído, porque lo hemos leído ya. Y además luego habrá que ver las circunstancias concretas en las que pudo obtener un beneficio económico, ¿no? Si el hecho de ser doctor de alguna manera le produjo pues una nómina superior o una plaza distinta a la que podría haber tenido. No, pero en el Código Penal a eso me refiero yo cuando hay que diferenciar entre un trabajo que no es habilitante y sí lo es. Y en este caso se está hablando de un trabajo habilitante. Y luego incluso mañana habrá que ver si se le puede pasar, estando depositada ya electrónicamente la tesis, el detector antiplagio, porque si la tesis se cuelga electrónicamente como una imagen, no se puede pasar el antiplagio. Pero si se puede hacer una selección del texto, evidentemente sí. Es decir, pero eso pones a una persona a copiar y ya está. La razón dice que Sánchez maniobra para no comparecer por la tesis, puede vetar en la Junta de Portavoces la petición del Partido Popular y de Ciudadanos para dar explicaciones en el Congreso. Moncloa publicará hoy el doctorado en Internet ante las acusaciones de plagio, y el presidente evita a los medios y zanja la polémica con mensajes en Twitter y en Facebook. El tribunal que le otorgó un cum laude estaba compuesto por novatos y afines. En esto todos coinciden. Y Casado presenta un escrito en el Supremo para probar su inocencia. Sobre los temas de la convalidación del Real Decreto para la exhumación de la momia de Franco, dice que los Franco empiezan el proceso contra la exhumación. El día histórico del Gobierno se eclipsó por la crisis del currículum. No comparecer ante el Parlamento sería el error más grave de todos los errores de comunicación que se han cometido. Y por cierto, déjame decir una sola cosa, ante una maldad de Alfonso Merlos, me ha dicho: ¿tú no crees lo que dice ABC? No, claro que creo. Eso no te lo he dicho. Claro que creo lo que dice ABC. Claro que creo lo que dice ABC. Lo único que quiero es escuchar a la otra parte. Y además, si lo dice Chicote, más todavía, porque me parece una persona muy respetable y muy seria. Así que déjate de maldades. Yo ya diría a lo que dice Jáuregui de la importancia de comparecer en el Congreso, que si ahora, por ejemplo, Podemos, que está constituido por un grueso de profesores universitarios, ampara a Pedro Sánchez para no comparecer al Congreso, verdaderamente... Si lo debería pedir él, Cristina, lo debería pedir él, la comparecencia. Bueno, voy con el País, que dice que el Congreso aprueba exhumar los restos de Franco, es lo que destaca el País fundamentalmente, y la presión fuerza a Sánchez a difundir su tesis doctoral, es la otra noticia. El presidente amenaza con acciones legales a quien le acuse de plagio, mientras que la universidad afirma no ver irregularidades. Es el titular más exculpatorio, ¿no? En este terreno de la suposición en el que nos estamos moviendo. Y La Vanguardia, también un poquito distante en ese sentido, dice que Sánchez planta cara a Ciudadanos y PP en la guerra de los másters, y el presidente difunde su tesis en Internet y rebate la acusación de plagio. O sea que son los dos titulares, La Vanguardia y El País, digamos que son más generosos y más, amigos, en este caso, del presidente, ¿no? Pero fíjate qué lástima, Antonio, que una tesis otra vez parta a las dos Españas. ¿No? Siempre. A ver, ¿cómo ha concluido, por cierto, nuestro barómetro, Laura Gómez? ¿Qué dicen nuestros espectadores? Pues les hemos hecho. Les preguntábamos, ¿debería dimitir Pedro Sánchez si demuestra que plagió su tesis? Pues más de un 70% de nuestros espectadores quiere que sí que dimita Pedro Sánchez. En concreto, el 71,3% de ellos, frente a un 28,7% que piensa que aunque se demuestre, pues que no es una cosa como para dimitir. Antonio. Muy bien, pues con eso lo dejamos. Ahí lo dejamos y así concluimos. Vamos a ver, mañana queda el día, o hoy viernes, cómo evolucionan las cosas en relación con este asunto. Fernando Jáuregui, que descanse usted. Gracias, buenas noches. Pobre Isabel Celaá mañana, que tiene que salir, comparecer después del Consejo. Después del Consejo de Ministros, que es la ministra portavoz. Cristina López Slisting, hasta el sábado. Hasta el sábado y el domingo en Cadena COPE. Muy bien. Y a Alfonso Merlos y a Verónica Fumanal también os deseo que paséis buena noche. Y buen fin de semana. Y buen fin de semana. Y a ustedes, nada, que disfruten de la noche y de esta película que va a ofrecerles ahora mismo 13, que sin duda lo van a pasar muy bien. Gracias. Es siempre película, terminado hay programas. No hay película.